Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un placer nuevamente estar frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida y nos siga dando las fuerzas para seguir adelante en esta lucha que tenemos en este año 2021, continuando con este problema que tenemos. Pero lo importante es que usted y yo sabemos de que los problemas del mundo no deben ser un obstáculo para uno para seguir adorando a nuestro Dios. Los miércoles hemos estado dando una serie de enseñanzas acerca de la pregunta que le hizo Jesucristo a Pedro, y Pedro le dio una respuesta: ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Él después diría: guarda mis mandamientos. Vamos a orar, porque esa pregunta y esa respuesta dada a Pedro y dada por Pedro, pues también nos ayuda a nosotros a saber de que realmente tenemos que responder de la misma forma. Pero para ello necesitamos conocer la Escritura, porque de esta forma sabremos dar una respuesta correcta. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos instruye, Señor, para que podamos seguir haciendo tu voluntad. Que tú seas, Señor, el que nos ayude, Señor, para entender tu voluntad. Que tú seas, Señor, el que nos ayude para poder luchar y mostrar esa fe que nos salva, esa fe que tenemos, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayuda al mundo a entender esto, Padre. Así también te pido, Señor, que tú me ayudes para que las palabras sean tuyas y puedan edificar al oyente. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hemos estado dando una serie de clases, ¿verdad?, sobre eso, ¿verdad? Y encontramos en la Escritura que hemos estado usando, la que es la primera carta de Juan, ¿verdad? Una serie de preguntas en la cual nos examina nuestro amor a Dios. Y de esa forma, pues, responder de la misma forma como el apóstol Pedro respondió y hizo la voluntad de Dios. Es por eso que la Biblia nos enseña, de verdad, de que hay que amar a Dios no solamente con las palabras, sino también con los hechos, ¿verdad? Porque los hechos dicen más que las palabras. En el mundo, sin duda, ¿verdad? Vemos que uno de los peligros más grandes que enfrenta la iglesia es como dijo el apóstol Juan, lo que hay en el mundo, las cosas, pero también las personas, como dijo Jesús a Pedro: ¿me aman más que estos? Se está refiriendo a las personas, a sus discípulos. Ahora, el apóstol Juan dice en 1 Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo sin duda es peligroso. El cristiano vive en un mundo peligroso, ¿verdad? Pero también el cristiano sabe que ya no pertenece al mundo, sino que hemos salido del mundo. Dios nos ha sacado del mundo y seguimos viviendo en el mundo. El peligro sigue constante porque tenemos a un enemigo que dice Pedro que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, ¿verdad? Entonces siempre el peligro va a estar. Por eso es que la vida cristiana es una prueba. Estamos en un examen. El que está firme, dijo el apóstol Pablo, mire que no caiga. Yo considero que el apóstol Juan en esta carta, en estos 3 versículos, nos presenta un examen muy importante para poder así mostrar el amor a Dios, saber si realmente lo es o estamos haciendo algo contrario a lo que decimos. Dice
No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El miércoles pasado hablamos de que una de las pruebas más grandes que puede ser que si no las ponemos en práctica, haciendo la voluntad de Dios, estas se convierten en los enemigos de Dios. Sabemos que el mundo es nuestro enemigo. Por eso dice Santiago, ¿verdad? El que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay tres cosas muy importantes en las cuales este texto nos puede ayudar a entender mejor la voluntad de Dios. Tres cosas muy importantes. ¿Verdad? Y una de ellas ya hablamos el miércoles pasado, es la familia. Hay tres pruebas que quisiera que usted anotara, que sin duda pueden ser consideradas las más peligrosas para recibir la aprobación de Dios. Pero también que estas tres pruebas nos ayudarán a poder saber si realmente hemos avanzado en la fe, si realmente estamos amando a Dios como Él lo dice. Y esas pruebas son estas, por favor, si gusta anotarlas. Son tres. Número 1 es la familia. Número 2 son las amistades. Número 3 son las tentaciones que nos presenta el mundo. 3. Y pues hay varias más que son secuencia de la última, las tentaciones. Pero vamos a repetir un poco lo del miércoles pasado, que hablamos del primer examen, que es la familia. Jesús en una ocasión dijo estas palabras en Mateo capítulo 10. Vamos a darle nuevamente un repaso porque yo considero que los repasos son muy importantes, ¿verdad? Son muy importantes porque si lo hacemos estaremos aprendiendo mejor y a la vez también nos estaremos dando la respuesta que Jesús quiere encontrar en nosotros. Dice el versículo 37, Mateo 10, versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, aquí nos pone a prueba, ¿verdad? La familia. Más tarde Jesús diría que sus enemigos, nuestros enemigos, serían los de nuestra propia casa. Porque habrá personas, habrá cristianos que van a poner o vamos a poner a nuestra familia en primer lugar por encima de lo que Dios diga. Y eso es lo que Cristo no quiere encontrar en nosotros, sino lo que Él quiere encontrar en nosotros es que le pongamos a Él primero, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuántos cristianos pierden
la vida eterna por poner a Dios en segundo lugar y en primer lugar a las familias. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 13, nos dice que si ponemos a la familia por encima, esta debe de ser castigada. Castigada. Deuteronomio capítulo 13, versículos 6 al 11. Si te incitara tu hermano, tu hijo, tu madre, tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, ni tú ni tus padres conociste. Dice, versículo 8, no consentirás con él, ni les prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo descubrirás, sino que lo matarás. ¿Por qué? Porque procuró apartarte de Jehová tu Dios. Versículo 10. ¿Cuántos? Yo siempre me pregunto, y usted que está escuchando, pregúntese, ¿cuántas veces usted ha puesto a Dios en segundo lugar? Por encima de la familia. Por la familia. ¿Cuántas veces? Hay personas que lo han hecho. Quizás usted conozca. Hablamos de un ejemplo, ¿verdad? De que si alguien le visita familiar a su casa el día del Señor y usted no viene porque llegó la visita, aunque sea su familiar, si usted no viene a los servicios, usted está poniendo a Dios en segundo lugar. Entonces su amor no está en primer lugar. Dios no está en primer lugar, Dios está en segundo lugar. Porque usted está poniendo a Dios en segundo lugar. Y ese es solamente un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Eso ya hablamos el miércoles pasado, pero ahora vamos a hablar de la segunda prueba, segundo examen. Eso está, ¿verdad? En Santiago 4, versículo 4. Mire, vamos a ver por favor Santiago capítulo 4, versículos 4. Es acerca de las amistades. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Uno de los peligros grandes para el cristiano es las amistades. Hay amistades buenas, pero hay amistades malas. Y nosotros, con la sabiduría, el conocimiento que Dios nos está dando y nos ha dado, podemos tener el conocimiento, saber realmente cuál amistad es buena y cuál amistad es mala. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque la Biblia también nos enseña que hay amistades buenas. Por ejemplo, ¿quién no conoce la amistad de David con Jonatán? David en una ocasión consideró la amistad de Jonatán como el amor de las mujeres más grande que el amor de las mujeres. Porque David estaba dispuesto a dar todo para mostrarle una amistad sincera a Jonatán. Pero también David sabía esa amistad sincera que Jonatán le mostraba. Algunas veces vemos en el mundo de que muchos de los pecados que afligen a la mayoría de la juventud, y por qué no decirlo a algunos adultos, son las amistades. Porque a través de las amistades uno aprende muchas cosas malas. Por eso es que
el libro de Proverbios nos dice estas cosas. Mire, Proverbios capítulo 4, versículos 14 al 17. Proverbios capítulo 4, versículo 14 al 17. No entres por el camino de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Déjala. No pases por ella. Apártate de ella. Porque el camino, dice, versículo 19, de los impíos es como la oscuridad. No saben que tropiezan. Tarde que temprano pueden meterte en un problema. Por eso dice, ¿verdad?, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Sí, Dios nos ha criado con el propósito de aprender a ser sociables. Pero también nos ha dado el entendimiento de que cuando dejamos de hacer lo malo, cuando comenzamos a obedecer a Dios, debemos de saber discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque nuestras amistades nos presenten algo que nos pueda gustar, debemos de rechazarlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios nos manda ser luz para el mundo. Ser luz para el mundo. No ser obscuridad. Y cuando cedemos a las amistades, cuando sabemos que es algo malo, estamos, ¿verdad?, practicando la mentira, el pecado. Por eso dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Entonces dice, ¿qué comunión? Y la palabra comunión es participar de las cosas negativas. Porque necesitamos saber cuándo es una amistad buena. Pero también dice la palabra de Dios que nosotros, como luz del mundo, tenemos que buscar a las personas que andan en el mundo para traerlas a Cristo. Y algunas de ellas van a ser nuestras amistades, nuestros amigos de la infancia, desde mucho tiempo, de toda la vida. Y que no han cambiado, no han hecho los cambios que Dios ha hecho en nosotros, o que nosotros hemos decidido hacer porque es voluntario, obedecer a Dios. Entonces nos acercamos a ellos con el propósito, dijo Pablo, de ganarlos para Cristo, pero guardando siempre nuestra distancia, no haciendo las cosas que ellos hacen. Por eso dice, ¿qué comunión hay las tinieblas con la luz? Ellos son tinieblas, nosotros somos luz en el área espiritual. ¿Por qué? Porque ellos viven en un mundo de pecado. Nosotros ya hemos salido de ese mundo de pecado. Entonces es importante, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice Salomón en los Proverbios y lo que dice Santiago 4:4. Es decir, ¿verdad?, que las amistades algunas veces uno tiene que dejarlas. Las amistades nocivas que hacen daño en vez de un bien. No vamos a tenerlas como enemigos. No vamos a rechazarlas, sino que vamos a mostrarles un cambio. Y la única manera de ayudarles y mostrarles un cambio es apartándonos de ellos en ciertas áreas que ellos practican. Por ejemplo, si te invitan a un baile, que esto es algo que es una prueba muy fuerte para aquellos que les gusta la música, que les gusta el baile o que les ha gustado en el pasado, ¿verdad? Siempre viene la tentación de poder volver, porque llega al corazón, llega a la mente y uno quisiera, pero no debe. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? No puedo.
¿Pero por qué no puedes? Porque soy cristiano. Pero una vez no puedo. Tenemos que ser convincentes, porque de esta manera les estaremos mostrando la convicción de lo que es la fe. Pero si cedemos, hay que tener mucho cuidado, porque en esos lugares no vamos a ver cosas buenas. Solamente cosas malas vamos a ver. Y puede ser que nosotros, por la debilidad, caigamos en ese problema. Las amistades, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, saber de que las amistades son importantes, pero hay que saber cuáles son las que me convienen. Entonces, esto es una de las amenazas poderosas de la vida espiritual del cristiano, porque las amistades del mundo, si nosotros las tenemos como parte de nuestra vida, haciendo las mismas cosas que ellos hacen, entonces nos hacemos enemigos de Dios. Seguirlos a ellos es hacer lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen. Porque son caminos peligrosos. Son caminos peligrosos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos, ¿verdad?, que han crecido en la iglesia, pero han entrado en un mundo comenzando a tener amistades con personas que no son cristianas y al poco tiempo ya no los vemos practicando la fe? Eso es algo que hemos mirado mucho, ¿verdad? Y aún en los jóvenes, ¿verdad?, que buscan las amistades del mundo para tener una relación sentimental. Y al poco tiempo, esta persona deja las cosas de Dios. Algo que hemos visto, algo que ha pasado, algo que seguirá pasando cuando el cristiano no desarrolla su fe, no fortalece su fe, no muestra su fe, entonces va a convertirse en una presa fácil, porque su fe es débil. Y es por eso que la Biblia habla de que la fe es fuerte, pero es débil. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, el que esté firme, mira que no caiga. Uno puede decir, y llega a decir, pero es que a mí no me va a afectar. Yo no me voy a dejar dominar por él o por ella. No podemos decir eso, porque vemos que el resultado hasta el momento ha sido otro. ¿A quién amamos más? ¿A Dios o al mundo? Eso fue lo que dijo el apóstol Juan. ¿A quién? Nos pone a prueba. No es que Dios nos prueba, nos pone a prueba, porque es algo decisivo, es algo voluntario. Eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, ¿verdad? Que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia o deseo. Entonces es importante, ¿verdad?, que estas preguntas que el apóstol Juan nos hace, pueda haber una respuesta como la que Cristo esperaba del apóstol Pedro. ¿Me amas más que a estos? Guarda mis mandamientos. Vivimos en el mundo. Jesús lo dijo. Pero también dijo Jesús, yo he rogado al Padre para que en el mundo ustedes sean protegidos. Pero dice, no debes amar al mundo. Debes separarte del mundo. Porque estas cosas que estamos hablando
en la Biblia lo llama la carne. Y Jesús en una ocasión dijo, la carne es débil. Pero si sabemos las consecuencias, ¿por qué no evitarlas? Porque ya conocemos el consejo de Dios. Ya conocemos la palabra de Dios. Que hay que cumplir con la voluntad del Padre. Pregunta número 1. ¿Amas más a Dios que a tu familia? ¿Cuál será tu respuesta? Pregunta número 2. ¿Amas más a Dios que al mundo? ¿Que a las amistades? Tu respuesta solo tú la sabes. Cada uno de nosotros como cristianos sabemos si estamos respondiendo a la pregunta que hace Jesús, si es verdadera o simplemente es ficticia, falsa, sin convicción, sin seguridad. Sin seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que somos personas con carne y hueso, que hay veces que entra en nosotros la debilidad. La Biblia dice, el que dice que no comete pecados es mentiroso. Pero el que lo comete y lo reconoce es fiel y justo para perdonarlo. Hay que saber que Dios nos prohíbe, y si Dios nos prohíbe tenemos que creerlo. Y tenemos que hacerlo. ¿Verdad? Si queremos realmente mostrar el amor de Dios. Prueba número 3. Las tentaciones. Las tentaciones, un texto la describe como los frutos de la carne. Las tentaciones. Gálatas capítulo 5, versículos 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no cedas a los caprichos de la carne, a las tentaciones de la carne, a los gustos de la carne, que dice aquí, satisfacer es el impulso que nos guía a hacer algo atractivo que sabemos que es malo. Es algo irresistible, es algo atractivo, es como un deseo, ¿verdad? Que solamente llegamos a disfrutarlo cuando lo practicamos, cuando lo tenemos. Es interesante, ¿verdad? Que en el estudio de esta palabra, ¿verdad? No satisfagáis los deseos, dice el diccionario que es el impulso de hacer algo atrayente. Los deseos de la carne es el impulso de hacer algo atrayente, ¿verdad? Algo atrayente. Este puede ser constructivo o destructivo, pero en la mayoría de veces aquí se está refiriendo a los frutos de la carne, que es negativo. Y estaba mirando, ¿verdad? Estudiando un poco esto, ¿verdad? Y dice que hay 237 sinónimos de lo que es el impulso de hacer algo atrayente, ¿verdad? El impulso que nos lleva a hacer algo indebido. Y uno de ellos es el materialismo, la comida, las fiestas, el baile, el descanso, las vacaciones, todas las cosas atractivas que seducen. Si uno no tiene control en ello, puede llevarlo ¿a qué? A actuar mal, a pecar. Por eso se le llama los frutos de
la carne. Es algo irresistible en algún momento de la vida, porque tenemos en nuestro cuerpo un estímulo al ver aquello que es agradable a la carne. Un estímulo. Nos estimula. Por ejemplo, cuando usted ve una comida que ha sido muy atractiva a usted, ha sido de un gusto a su paladar muy bueno, por muchos años lo ha disfrutado, pero llega un momento en su vida que se le prohíbe comer eso, porque le ha hecho daño. Pero cuando lo ve, siente al paladar el sabor de aquello que a hoy se le prohíbe. Y algunas veces, como es tan atractivo, es tan atrayente, lo estimula. Siente uno aquello agradable y dice, aunque sea poquito. Eso que es poquito se convirtió en una falta porque no puso resistencia. Resistir, dice la Biblia. Resistir. ¿Y cómo vamos a resistir? Pidiéndole sabiduría a Dios, pidiéndole fortaleza, o huyendo de eso que se me está presentando y que es atractivo a la carne. Atractivo a la carne. Entonces, ¿verdad? Es el área en la cual la mayoría de cristianos luchamos. Porque se nos presentará en este mundo algo que es agradable a la carne, pero no al espíritu. Por eso dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y ambos se oponen. Tenemos una lucha constante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que luchar. Tenemos que aprender, como dijo el profeta Isaías, a dejar lo malo y aprender lo bueno. Pero para dejar lo malo se necesita fortaleza, se necesita convicción, se necesita prestarle resistencia, se necesita lucha. Lucha. Y eso solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Solos no podemos. Que Dios siga bendiciendo su vida. Este estudio lo continuaremos primero Dios el próximo miércoles, si Dios nos presta vida. Gracias, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra. Esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos ayuda para seguir aprendiendo de ti y hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén.